Vamos a ir a una entrevista y le damos las gracias a Agustín Laje que nos permita conversar este día aquí en Los Periodistas. Agustín Laje publica, bueno, es autor de varios títulos, en particular publica este libro que está usted viendo, La Generación Idiota. Es provocador Sí. el título, porque en realidad los libros de Agustín Laje son provocadores. Él es un hombre que le gusta provocar. Bienvenido a Los Periodistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, y es que efectivamente este es tu más reciente libro, Agustín, La Generación Idiota, pero tienes efectivamente otros libros provocadores. Bueno, lo identifico, el libro negro de la nueva izquierda. Sí. Y la batalla cultural es otro. La batalla cultural, críticas para una nueva, reflexiones críticas para una nueva derecha. Antes de hablar de tu libro, quisiera yo comenzar, si te parece, Agustín, preguntándote de algo que en México, lamentablemente, pienso, es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en España o en América del Sur, específicamente en Argentina. Las personas que tienen una manera de pensar, una posición ideológica, política, de derecha, lo asumen. Soy de derecha. En México es vergonzante decir soy de derecha. Y tú que eres estudioso del tema, ¿por qué en México, que tú conoces, es vergonzante ser de derecha? ¿Por qué no asumirlo? Bienvenido. Bien, a ver, en general, muchas gracias. Gracias, Álvaro, y gracias, Alejandro. Estoy muy feliz de estar aquí hablando con ustedes. Mira, es cierto lo que estás diciendo, es algo que yo he notado en México. Yo he ido muchas veces a México, conozco la mayor parte de los estados de México, además. Es un país que quiero mucho, pero siempre me ha sorprendido eso mismo que estás marcando. Y yo he llegado a la conclusión de que en realidad la derecha ha sido empujada a una situación vergonzante. Yo soy de derechas, he perdido la vergüenza de decirlo. Incluso hay muchas entrevistas donde los periodistas tratan de incomodarme diciéndome que en Wikipedia dice que yo soy de ultraderecha. Y a veces les digo, bueno, se quedaron cortos porque quizás soy de ultra, mega, super derecha. Un poco en broma, un poco en serio. Digo, soy de derecha, punto final. Pero a toda la derecha en general de nuestra región se la ha, insisto, empujado a una situación vergonzante que ha empezado a liberarse de esa vergüenza en la medida en que aparecieran referentes políticos de derechas. Entonces, por ejemplo, en Argentina ya no es hoy tan mala palabra decir soy de derechas. Sí, quizás lo era hace 5 años. Hoy ya no, ¿por qué? Porque tenés un líder político que se asume de derechas sin ningún tipo de tapujos y que está creciendo constantemente las encuestas, y me refiero a Javier Milei. O, por ejemplo, en Chile tenés el caso de José Antonio Kast, que diciéndose sin ningún problema de derechas, gana la primera vuelta presidencial y va a la segunda vuelta después contra Gabriel Boric y, bueno, lamentablemente allí ahora sí pierde la elección, pero probablemente sea el futuro presidente de Chile. O, por ejemplo, en España hay un discurso fabuloso, histórico de Santiago Abascal, donde él dice algo más o menos así como, allá no dicen tanto derecha, dicen fachas. Entonces él dice, si defender la familia es ser facha, pues soy facha. Si defender la vida, la dignidad de la vida humana es ser facha, pues soy facha. Si defender la libertad individual es ser facha, pues soy facha. Entonces, con ese tipo de operaciones del discurso político, se le va mostrando a la ciudadanía a través de un liderazgo político establecido que
no pasa nada si uno es de derechas, que no tiene que sentir vergüenza, que así como la izquierda, sin ninguna vergüenza, después de traernos una Cuba dictatorial, digo, la dictadura más longeva de todo nuestro continente, se llama Cuba, y resulta que ellos son los mismos defensores de esa dictadura, son los representantes de la democracia en el continente. Al mismo tiempo que la izquierda masacró miles de vidas en el continente con guerras de guerrillas y con terrorismo urbano, y que en total en el siglo XX al comunismo se le han endilgado más de 100 millones de muertos, ellos son sin embargo los representantes de los derechos humanos. Al mismo tiempo que su ídolo, el Che Guevara, armó campos de concentración para recluir bajo regímenes de trabajo forzoso a los homosexuales, y sin embargo los mismos que usan la camiseta de Che Guevara usan los banderines multicolor. Entonces, si esos tipos no tienen vergüenza, ¿por qué nosotros tenemos que tener vergüenza? Cuando la gente empieza a darse cuenta de eso, cambia. Pero sí. Ahí, Agustín, a ver, me atrevo a interrumpirlo. Sí. A ver, con gusto. Tampoco es que la ultraderecha tenga una muy buena fama. Usted mismo no tiene una muy buena fama entre ciertos sectores que, por ejemplo, la agenda anti-LGBT o la agenda antifeminista, por ejemplo, se le critica, ¿no? Se le critica mucho. También atrae esa otra parte de la intolerancia que no es menor en un mundo que evoluciona. Pero me regreso un poco hacia la agenda de México, porque va a interesar mucho hablar de su visión sobre México. A ver, me gusta mucho cuando usted dice, hay nuevos referentes en América Latina para la derecha, y lo hay, en muchos países hay nuevos referentes de la derecha. En el caso mexicano, ¿usted ubica referentes de la derecha o de la ultraderecha o lo que usted representa? Bien, vamos por partes. En primer lugar, a mí me llama la atención que del discurso periodístico se ha borrado la palabra derecha. Pasamos de izquierda a centro izquierda, de centro izquierda a centro, y de centro a centro derecha, y de centro derecha no pasamos a derecha, pasamos a ultraderecha. Entonces, por eso, por ejemplo, comentaba yo que a mí en Wikipedia aparezco como de ultraderecha, y en verdad ultraderecha en todo caso podría ser un militante skinhead, con el cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo soy una persona de derechas a secas, pero se ha borrado del discurso periodístico la idea de derecha a secas, de la misma forma que se ha borrado la idea de ultraizquierda. Por eso, por ejemplo, Petro, el presidente colombiano, que fue un guerrillero, sin embargo, no es indicado como de ultraizquierda, es indicado como de centroizquierda y en el mejor de los casos como de izquierda. Ahora, segundo punto, bueno, tener buena fama o mala fama a mí me tiene sin cuidado. Bad Bunny tiene muy buena fama, por ejemplo, y es un sujeto que te dice cuánta droga tenés que consumir para estar divertido en una fiesta, con cuántas mujeres al mismo tiempo tenés que estar para ser feliz, y qué tipo de marcas de auto tenés que conducir para tener esas mujeres. Con lo cual, tener buena fama en la cultura del siglo XXI es algo que a mí por lo menos me tiene sin cuidado. Es más, me daría a mí un poco de escozor tener buena fama. En tercer lugar, la tolerancia. Es que yo soy una persona tolerante. Yo nunca he agredido a nadie por su orientación sexual. Yo nunca he agredido a una feminista. Yo nunca he golpeado a un abortista. Y no puedo decir lo mismo de ellos, que se dedican todos los días de la mujer, una vez por año, a destrozar la propiedad ajena. Y ellos son los reyes de la tolerancia, a pesar de que destruyen una catedral, destruyen un templo. O sea, ¿dónde está la tolerancia? Yo soy tolerante. Yo nunca le he hecho daño. Su agenda. Ya me llevó a su agenda y está muy bien. Ahora respóndame la pregunta. Sí, ahora no, es que vámonos a México. Es que pasa que yo tengo que responder todo, porque, digamos, si no pueden pasar cosas que no quiero que pasen. Voy a tratar de hacer preguntas más directas. México. Para sacarle una respuesta directa. No, justamente a ese punto. A ese punto yo quería llegar. México no ha habido un liderazgo de derechas en los últimos años. Es decir,
no ha sobresalido nadie dentro de la política de derechas. Es más, el partido que se suponía que era de derechas tiene un discurso cultural que en muchos casos coquetea con la agenda progresista. Por ejemplo, yo he visto que el PAN se ha dedicado a brindar talleres de lenguaje inclusivo. He visto cómo han abrazado los símbolos feministas, en muchos casos también incluso símbolos abortistas, o por ejemplo han concedido hasta tal punto la agenda de la derecha que López Obrador ha identificado muy bien esa cobardía y por eso López Obrador cada vez que puede señala a sus enemigos como la derecha o como los conservadores, porque sabe que ese sector está marginado y es una bolsa de boxeo hoy en día en México. Es que, insisto en el caso de México, Agustín, porque no solamente porque por lo que tú expusiste al inicio, sino porque estamos en una coyuntura en México, nada menos que después de que uno de sus cuadros, que no lo reconocen como militante formal, pero que fue un servidor público muy poderoso en los dos gobiernos que ha tenido el Partido Acción Nacional, me refiero a Genaro García Luna, encontrado culpable de narcotráfico. Y hoy el propio partido de la derecha está a la defensiva, tratando de apartarse, de que no se le identifique, pero tampoco siendo capaz de decir, bueno, sí, nos comprometimos a una guerra porque creemos en la mano firme, como con Felipe Calderón. No, es una derecha vergonzante. Así se puede ganar, Agustín. Se puede ganar el poder. De hecho, no, porque la derecha vergonzante está desesperada por resultarle simpático a aquellos que nunca la van a votar. Eso es lo que ha pasado acá, por ejemplo, durante el macrismo. El macrismo estaba desesperado por ser simpático con aquellos que en su vida pensarían ni siquiera un segundo en votar al macrismo. Y así, sin embargo, fueron dejando un espacio vacante que fue aprovechado en este caso por Javier Milei. Lo mismo pasó en España con el PP. El PP, por conceder constantemente a la izquierda e intentar agradar a un electorado que no lo va a votar jamás, empezó a dejar un espacio vacío que lo ocupó Vox. Entonces la pregunta para mí en México es, ¿quién puede ocupar un espacio que está vacío? Te cuento una anécdota, si me das un minuto, pero creo que es importante para México. Yo tuve hace poco una... Sí, gracias. Hace poco tuve una conferencia, bueno, hace más o menos un año, una conferencia en una ciudad de Baja California. En esa ciudad me habían abierto las puertas de las instalaciones del PAN. Y en un momento dado me preguntan qué opino yo sobre el PAN. Y fui totalmente frontal. Lo mismo que te estoy diciendo ahora, se los dije ahí. Yo creo que hay una representación política en el PAN que no está acorde a las bases de su partido ni a sus potenciales votantes. Entonces yo pensé, acá me van a echar, me van a sacar a las patadas porque estoy hablando, en definitiva, de manera crítica sobre el partido que me ha abierto este recinto para hablar. Y para mi sorpresa, el momento de mayor aplauso de toda la conferencia fue ese. Y todos los que estaban ahí sentados eran militantes del PAN, militantes de las bases. O sea, era gente que había invitado el partido. Es decir, hay una especie de sensación de bronca contenida respecto del partido que yo la pude olfatear en ese episodio y en otros también. A ver, Agustín, el PAN en su visión sobre la derecha tendría que ser un partido menos hipócrita, no esconderse y abrazar las causas de la derecha que al final son las que supuestamente lo defienden frente al electorado. Tendría que tener una agenda cultural propia. O sea, exacto. Y ahí viene el asunto de la importancia de la batalla cultural. La gran tragedia de las derechas en general ha sido no poder salirse del esquema de la Guerra Fría.
El esquema de la Guerra Fría era una discusión política por el sistema económico que había de regir a las sociedades. Lo que se discutió en la Guerra Fría a izquierda y derecha era o sistema de libre mercado o de relativo o libre mercado, por un lado, la derecha, y por otro lado, un sistema de economía planificada por el Estado, la izquierda. Bien, ahora, la derecha le ha costado tanto salirse de esa lógica que todavía sigue creyendo que ella es la mejor administradora de lo económico, y cuando llega al poder lo único que tiene que hacer es acomodar las cuentas, y los cuentos se los deja a la izquierda. Ahora, los cuentos pueden ser más importantes que las cuentas. Miremos Chile, por ejemplo. Chile, que ha tenido las cuentas muy bien ordenaditas y ha sido un país que en América del Sur se ha convertido en motivo de envidia para muchos. Sin embargo, termina escogiendo un presidente socialista, una nueva constitución y todo lo que ya sabemos, porque los cuentos han quedado en las manos de las izquierdas. El PAN, ¿qué necesita, a mi juicio? Una agenda cultural. Tiene que crear palabras nuevas. Fíjate que la política, entre otras cosas, es el arte de resignificar palabras o de crear palabras nuevas. Constantemente estamos lidiando con palabras que hace 5 años no existían, y la derecha solamente se ha ocupado o bien de hacer caso omiso de eso o bien de utilizar las mismas palabras de sus enemigos. Entonces, una agenda cultural implica tener una plantilla intelectual, tener una buena utilización de redes sociales, armar un nuevo tipo de discurso político, un nuevo tipo de discurso social, y todo eso parece todavía un poco lejano. Pero ¿quién hace eso, Agustín Laje, en el caso mexicano? ¿Quién? Bueno, o sea, yo te preguntaría, Agustín. Es un exceso por ejemplo, de optimismo. ¿Quién se va a sentar a armar todo eso aquí? Lili Telles. Los think tanks. Lili Telles. Sí. A ver, no. Álvaro, perdón. Acá hay que... A ver, te pongo un material en la mano, Agustín Laje. Vino Vox. Pues todos dijimos, sí, qué bueno que el PAN se abrace de Vox, que lo asuma, porque además al interior hay fuerzas que son mejores en el sentido desde la derecha que Vox. Bueno, sí, a los 5 minutos se habían arrepentido y corrieron a Abascal del PAN o sea, pero lo que planteas es demasiado optimista. ¿Quién utópico lo va a armar aquí? El tema es que no hay ni siquiera líderes. Perdón, Álvaro, te interrumpí. No, con gusto. Mire, a ver, 2 cosas. Yo estuve en ese evento con Abascal. Otro invitado mucho menos relevante que Abascal fui yo, entonces yo pude verlo todo de primera mano. Miren, yo vi cómo estos diputados y senadores del PAN venían a saludarnos, a felicitarnos, cómo se querían tomar fotos con todos estos invitados. Yo, insisto, yo estuve ese día y yo después no lo podía creer. 4 horas más tarde, claro, se escaparon cuando empecé. Esto es muy interesante. Se escaparon cuando empezaron las conferencias. Habían organizado una serie de conferencias y ellos mismos vinieron a sacarse la foto y luego se escaparon. Pero después en medios de comunicación dijeron que repudiaban el contenido. ¿Pero qué contenido si ni siquiera escucharon las conferencias? Era de locos. Ahora, yo no espero que esa gente vaya a hacer esta agenda de la cual yo te estoy hablando, porque tampoco es la función del político profesional encargarse de eso. Para eso los partidos tienen think tanks, centros de pensamiento. El problema de los centros de pensamiento de la derecha es que no han hecho bien su trabajo, exactamente. O sea, vos necesitas sociólogos, filósofos, politólogos, antropólogos, historiadores, necesitas gente que sepa de ciencias sociales en general para poder armar un buen programa político-cultural. Eso no lo va a hacer las personas que vos mencionaste recién, sino que depende de un esfuerzo del partido, de un esfuerzo estratégico y que sepan armar esa estructura, un buen think tank. Yo he hablado más o menos conozco el PAN, tengo muchos años de dar cobertura y no es un partido monolítico. Hoy lo es más, quizá porque no se han impuesto las ideas y menos la agenda a la que tú te refieres, Agustín. Es la lógica del negocio, del dinero, sí. Una agenda de corrupción, lamentablemente, para nuestro país, pero hay esfuerzos incipientes de organizaciones, de personas que dicen lo que tú has desarrollado ampliamente.
hay que dar la batalla cultural. Y esa batalla cultural en todos los ámbitos de la vida pública, no solamente en los partidos políticos, sino hasta en los medios de comunicación. Tampoco la derecha lo ha hecho. Y hay una derecha muy peculiar, muy apegada al dinero, que hoy, por ejemplo, es muy opositora a López Obrador. Me refiero particularmente a intelectuales que tampoco terminan por asumirse de derecha. ¿Puede una derecha así ganar el poder? ¿Puede una derecha así ganar el poder? No. A ver, el tema de la corrupción es muy interesante porque es un cáncer que atraviesa a todas las fuerzas ideológicas y políticas. Es decir, así como es cierto, hay partidos de derechas corruptos, también podemos encontrar, por ejemplo, bueno, hace muy pocos días se condenó a la izquierda argentina en cabeza de la señora Cristina Kirchner por expoliar al Estado argentino. O podemos pensar en la familia del señor Nicolás Maduro, cómo vive en Venezuela a causa de la corrupción de este señor, etcétera. Entonces, claro, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno suprapolítico, es un cáncer que está tomándolo todo al mismo tiempo. Entonces, eso yo lo sacaría por ahora, por lo menos, y te diría, claro, el PAN tiene esas manchas que vos estás mencionando, y en ese caso la alternativa sería armar un nuevo partido de derecha, como se hizo en Argentina, como se hizo en España, como se hizo en Costa Rica, como se hizo en Perú, como se hizo en Chile y en tantos otros lugares. El problema con México es que tiene una ley electoral nefasta. En México uno puede armar un partido político cada 6 años si tiene suerte. Es el año siguiente de la última elección presidencial, con lo cual ustedes tienen elecciones presidenciales en el 2024, según entiendo, por lo tanto el año en el cual podrían armar un partido nuevo sería en el año 2025, si es que el poder electoral se lo permite, porque hasta donde estuve viendo, uno de los tesoros más preciados allí del señor López Obrador sería poder hacerse también del poder electoral, que no sé si lo ha logrado todavía o no, con lo cual, yo creo que en el caso mexicano, la idea de un partido político nuevo es muy difícil y quizás haya que lidiar con lo que hay, y lo que hay es el PAN, pero necesita una renovación, por lo menos una renovación. Agustín, ahora cuéntenos de qué va Generación Idiota, por favor. Claro, con en 30 segundos. En 30, bueno. No, igualmente me ha gustado mucho hablar sobre política mexicana. Miren, Generación Idiota es un libro que tiene un título polémico, como ustedes marcaban, y tiene además una intención deliberada por ofender en el título. Pero al mismo tiempo, el título fue escogido para ver cuántos idiotas atacaban el libro sin leerlo. Porque curiosamente la palabra idiota no es un insulto necesariamente. De hecho, la palabra idiota tiene un origen en la antigua Grecia, donde se habla del idiota para referirse a la persona ensimismada, que no participa de la política porque solamente le da para ver lo que está en las 4 paredes de su hogar. Es la persona que, pudiendo ser libre políticamente, participando en la confección del orden común, se queda encerrado, sin embargo, en su casa. Son, digamos, hoy los que no votan, los que no saben, los que no le importan, o los que pueden estar escuchándonos y decir, qué aburrido que son estos tipos hablando de política, mejor voy a ver Netflix, ¿no? O mejor voy a ver gatitos y perritos por TikTok. Entonces, el idiotismo es algo mucho más profundo que un insulto, pero por otra parte también es un engaño el título, porque lo que te hace creer de entrada es que voy a atacar a los jóvenes, y eso no es necesariamente cierto. Yo hablo de generación idiota, no de juventud idiota. Generación idiota trae una tesis, que es que en el ámbito de las generaciones existe una fuerza que está amontonando a todas las edades, a todas las generaciones en un estadio adolescéntrico, que así como los niños están forzados a ser adolescentes antes de tiempo, la adolescencia en el mundo de los adultos es un fenómeno que cada vez se va extendiendo más en el tiempo. Así vemos adultos que parecen adolescentes y vemos niños que parecen también adolescentes, pero al adolescente se lo puede manipular de una forma muy simple. El adolescente, psicológicamente hablando,
está abierto a la manipulación, tiene crisis de sentido, crisis de identidad, el adolescente va a los tumbos. La generación idiota es una generación en la cual el adolescentrismo ha dejado de ser una característica psicológica individual y se ha incorporado como característica de la sociedad en su totalidad. Así, por ejemplo, ¿qué hemos discutido de política en los últimos años? Hemos discutido tópicos adolescentes. ¿Qué tenemos entre las piernas? ¿Con quién nos acostamos? ¿Cuáles son nuestros pronombres de género? ¿Cómo salvar al mundo hablando lenguaje inclusivo? Y ese tipo de absurdos. Por poner solo un ejemplo, podríamos dar un montón más. Entonces, el libro va sobre eso, sobre cómo se ha idiotizado a no una sola generación, sino a muchas generaciones, porque al final del día al poder político le conviene tener ciudadanos idiotas, que se queden en sus casas mirando TikTok, mirando Netflix y que no participen de la política. Pues es muy Finalmente tiene que ver, Agustín, con lo que hemos platicado en toda esta parte y sabemos que tienes compromisos también porque sí está la promoción de una obra muy importante. En México tienes muchos lectores, Agustín, y va a haber oportunidad de platicar más ampliamente en otra ocasión. Hoy, muchas gracias por platicar y esta es tu casa también, Agustín. Ha sido un gran gusto, Álvaro, Alejandro, muchas gracias por el espacio y bueno, que ya sepan sus seguidores, los que nos están mirando, que el libro se encuentra en las librerías mexicanas, así que si quieren apostar por una lectura para salir un rato del TikTok y de esas cosas, Generación Idiota creo que les puede interesar. Muchas gracias por el espacio y espero que nos veamos pronto otra vez. ¿Cómo no? Muchas gracias, Agustín. Gracias. Muy Saludos, buenas tardes. Gracias.